Hola a todos y todas, soy Alfespro y me acabo la hamburguesa y ahora nos vamos al Salón del Cómic. ¡Hasta luego! Pues ya estamos aquí entrando en el Salón del Cómic como todos los años y nada, espero que os guste, así que ¡hasta luego! Te aviso, ¿no? Te aviso. Vale, yo y ahora quería para allá para afuera. Pues nada, nos hemos encontrado aquí a Paco, un placer. Yo soy Alfespro, no sé si alguna vez me has contestado, hemos hablado. Encantado. Es un placer desvirtualizarte que te vi, y nada, ¿qué te parece el Salón del Cómic de Valencia? Me encanta. El salón es uno de mis favoritos, no lo digo. La gente que viene ya lo sabéis. O sea, es un salón que mola mucho. Hay mucho cómic por todos lados. Se ha triplicado el Artisali, que es enorme de la última vez que vine. Hay, yo qué sé, porrón de autores españoles aquí firmando, de todo tipo, o sea, y está lleno y la verdad que es... me he encontrado que ahora no sé si puedo abarcarlo en un día, o sea, No, sí. pero está muy guapo. Bueno, nosotros que somos de aquí al lado y venimos siempre, y siempre es un placer porque, bueno, y tiene sitio para caminar, tal, es como muy de casa, un salón, ¿no? Muy de casa. Está bien porque además en Valencia tenéis una cosa que tenéis mucho estudio y mucha promoción del cómic y escuelas, y hay máster, o sea, y está bien porque está todo bien promocionado además. O sea, está muy bien. Pues nada, muchas gracias, ya no te molesto más porque la verdad que veo que vas a tope. Y nada, encantado y gracias por tu tiempo y por tu trabajo, que le pegas un curro siempre de todos los vídeos, nos tienes enganchado. Gracias, hasta luego, gracias. Si te llevan dos, Hola, pues nada, estamos aquí con Víctor Alós, el responsable de la editorial Unwritten Comics. Y nada, lo conozco ya hace tiempo, hace bastante, ¿verdad, Víctor? Hace un poquito. Hace bastante tiempo, cuando todavía éramos un bebés en el mundo de los cómics, podemos decir. No hace tanto, no somos tan viejos. Bueno, no somos tan viejos, pero bueno, bien.
Y nada, ¿qué nos cuentas? ¿Qué tal por el Salón del Cómic de Valencia? Bueno, el Salón del Cómic de Valencia se ha convertido en una de esas citas indispensables a lo largo del año. Es la primera del año, la primera más importante que hay. Y estamos encantados de toda la gente que está viniendo, cómo se están interesando por nuestros cómics, todo lo que está pasando aquí en el salón. Esto es una auténtica gozada. Pues la verdad es que sí, bueno, yo vengo todos los años, ya lo sabes, y cada año nos sorprende. Acabo de ver a Paco Hernández, que es un gran difusor del mundo cómic. Ahora luego iremos Y gran amigo. Y sí, es un crack, la verdad. Y nada, ¿nos comentas algo de novedades que tenéis en Rated o que recomiendas? Tenemos bastante, ya sabéis que trabajamos mucho el tema grapa, cómics populares, cómics que al alcance de todos. Mira, tenemos una serie abierta que es de Henchman, que es una grapita que ya va por el 3er número, estamos preparando ya el 4. Tenemos Tormo, investigador privado, que van a ser 4 grapitas con 4 casos de este investigador tan particular. Vamos a seguir con Freelancers. Tenemos La Playa, que es un cómic que hemos traído desde México, que es una auténtica pasada, que os va a hacer llorar mucho, pero lo vais a pasar muy bien leyéndolo. Y Bárbara la Bárbara, uno de nuestros grandes clásicos, que ya llevamos 12 cómics publicados y ya el primer recopilatorio. Y bueno, pues mucho más, muchísimas cosas más. Cómic infantil, la línea de En la piel del asesino, que son crímenes reales. Tenemos un poquito de todo. Pues nada, agradecer a Víctor, como siempre, que hay que ser muy valiente para meterse al rollo del mundo del cómic del día. O un inconsciente, nunca se sabe. Y nada, es un placer encontrárselo aquí en Valencia, porque la verdad que es una de las series más de a mano. Puedes encontrar a quien queráis por aquí, pasarlo bien y disfrutarlo. Hasta luego, Víctor, y muchas gracias. Encantado, nos vemos. Venga, hasta luego. Hasta luego, un saludín. El pacto de comprometimiento tuvo un programa y muy bien, y ahora ya no lo tiene. Y él tenía la presa. ¿Qué va a pasar?
Pues nada, aquí estamos en el Salón del Cómic y nos hemos encontrado aquí a una famosilla. Y porque ahora vas a hacer una entrevista a Paco Hernández. Sí, vamos a hablar sobre divulgación en el mundo del cómic. Muy bien. A ver si es verdad todo eso, que la imagen que tenemos los lectores, o que nos cuente un poco Paco Y me decías que es la primera vez que vienes aquí a Valencia. Sí, la verdad es que es la primera vez. Llegué ayer, había un montón de niños, cosa que me encantó que hubiera tantos jóvenes. Y hoy, que es el día fuerte, estás a tope y es súper divertido y maravilloso encontrarte con grupos de autores, con la posibilidad de comprar libros originales. Ahora ya no pasa tanto, pero en Instagram, ¿sabes eso de las preguntas? De pregúntame algo. Sí, pues cuando antes había una opción que hacías eso y el vídeo se te grababa en el móvil. Y yo un domingo por la mañana, que estaba aburrido, estaba muy aburrido, y dije, vamos a preguntar si alguien tiene preguntas de cómic. Y me hicieron 3 o 4 preguntas, quedó ahí, pero se me quedaron los vídeos en la recámara. Y aquella tarde en TikTok vi que solo tenía dos vídeos, uno con mis perros y otro en secreto. Y claro, yo seguía mucha gente y digo, ostras, no subo nada, digo, parece un stalker de estos que ve las cuentas pero no pone nada. Y dije, mira, ¿sabes qué? Lo que había en Instagram lo voy a subir a TikTok. Lo subí y no volví a entrar aquella tarde, entonces un amigo me escribe y me dice, qué guay, tienes 1000 seguidores en TikTok. Digo, no, tengo 91, además hago 91. Digo, no, tienes 1000. Y tenía un montón de preguntas y tal. Y me hizo tanta gracia que me hicieran preguntas que me pasé toda la tarde del domingo respondiendo las siguientes. Sí, totalmente. O sea, además es un tema bastante serio, porque sí que es cierto que tengo suerte de tener el carácter de que las críticas no me afecten, pero también es verdad que tengo muy buena comunidad. O sea, la gente que me sigue es muy amable. Y es muy, por ejemplo, el otro día, no me acuerdo, el otro día se me pasaba, pero me dijeron algo que me había equivocado y me lo dicen con mucho cariño. Además me dicen, total cual, me dicen, Paco, te quiero mucho, pero... Y yo, ya está, ¿sabes? Te quiero mucho, pero mira, esto no es así. Y yo, ostras, entonces hay una responsabilidad porque si es un fallo que es pequeño, como mi comentario es el primero que aparece, pues me digo, oye, aquí me he equivocado, que a veces tal cual, yo tengo que decir algo, lo dice medio y lo pongo, pero si es algo grave que puede llevar a confusión, pues lo olvido. Y luego lo digo, no lo vuelvo a hacer. Porque sí, porque es una información que igual me interesa que la gente sepa, y puede que no es vital para sobrevivir porque no es tonto. Pero me parece decir, hombre, si está ahí, por ejemplo, el número no pasa nada. Pero el otro sí, pero sí que es cierto que aunque tengo la suerte de que no me da problema el hate, no tengo problema, el tema de la responsabilidad lo siento. Lo que pasa es que la aparto. O sea, en Pascua, en Puentes, turnándonos, cada uno se va apuntando un poco a lo que pueda. En cada una de esas provincias van dibujantes que residen en ellas, y así es como llegamos a poderos presentar a toda la mesa que tenemos aquí. Para nosotros era muy importante el dejar un poco a un lado esa faceta y centrarnos en cómo explicarle a esto a cualquier persona, ¿no? A una persona, incluso mis cómics se publican en todo el mundo. Pues cómo vamos a explicar el tema de las fosas comunes a un polaco, por ejemplo, ¿no? Entonces te das cuenta, ¿no?, de que las fosas comunes, a fin de cuentas, era un tema de derechos humanos, ¿no? Que quién se va a oponer a que cualquier persona tenga a su ser querido enterrado donde él quiera, ¿no? ¿El próximo lo puedes hacer en este lado? Porque como soy diestro... Sí. No, es que fue vosotros más que nada. Claro. Hola. Me suena. Pues ya estaría otro año más. Hemos pasado aquí todo el día. Espero que os guste el vídeo. Si te ha gustado, dale al like, suscríbete al canal y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!